Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, hola, buenos días. Hola, hola a todos. Eh, ya, perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, comencemos. En primer lugar, darles es un honor para nosotros darles la más cordial bienvenida. Eh, Muchas gracias por su paciencia, esperando un poco, estábamos esperando un poquito que llegara más gente para evitar repetir contenido y ese tipo de cosas. Eh, y lo ideal o los objetivos de esta presentación es motivarlos a ustedes o darles razones tanto técnicas como medioambientales, de ingeniería, etcétera, etcétera, para efectos de para qué se usa la modelación hidrológica. Por supuesto, a propósito del curso que vamos a dictar en algunas semanas más respecto al mismo tema. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve? ¿Se ve bien? Se logra visualizar. Ya. ¿El resto me escucha bien? No estoy seguro que me escuchen. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se logra escuchar. Están comentando por el chat. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Gracias. Que como nadie responde, quizás no se estaba escuchando. Ya. Eh, Como les mencionaba, el objetivo de esta presentación es eh, plantearle a ustedes o explicarles cómo impacta la elaboración de modelos hidrológicos en el éxito de tus proyectos y no solo en el éxito de tus proyectos. O sea, planteamos la palabra proyecto para efectos de que la mayoría de ustedes eh, pueden ser ingenieros o profesionales relacionados con las ciencias de la Tierra. Por eso se les llama proyecto, pero más bien es un concepto mucho más amplio porque yo diría, modelo hidrológico respecto al éxito de la interpretación o al éxito del nivel de respuesta que tú puedas darle a tus preguntas, en este caso relacionadas con el trabajo. Un poco de mi especialización, digamos, carrera. Soy ingeniero civil de la Universidad de Chile. Eh, He trabajado en gestión y regulación del agua, o sea, hice un diplomado, perdón, en la Universidad Católica en el año 2021. Eh, Me especialicé en hidráulica, en el área hidráulica sanitaria y ambiental de la Universidad de Chile, donde trabajé en un inicio en proyectos de ingeniería, luego en el laboratorio de hidráulica, donde trabajé en proyectos de investigación, eh, y posteriormente en modelación hidráulica de cauces naturales para proyectos de embalse que se están realizando. Eso fue en el año 2012 más o menos. Después me dediqué al diseño de concentraductos, vale decir, mecánica de fluidos aplicada a la minería. Después di un giro un poco en mi carrera hacia el área de los recursos naturales y en particular los recursos hídricos, pero siempre en la línea más técnica de modelación, digamos. En este caso, modelación hidrológica y modelación hidráulica. Actualmente, bueno, digamos que tengo varios trabajos. Uno es que soy consultor en estudios hidrológicos e hidráulicos
para privados que presentan estudios de inundaciones o permisos de modificación de cauce ante las autoridades chilenas. Yo soy chileno. Y también tramitaciones ambientales y sectoriales que también se deben hacer para proyectos cuando es necesario hacer un análisis ambiental, digamos. Por otra parte, trabajo en la Comisión Nacional de Riego, que pertenece al Ministerio de Agricultura del Estado de Chile, como ingeniero civil, y trabajo en la unidad de estudios, donde nos dedicamos a formular iniciativas. Por ejemplo, ahora voy a llevar la prefactibilidad de un embalse. Llevamos ese tipo de estudios para efectos de desarrollar o potenciar el desarrollo de la agricultura en Chile. Y además soy docente de la Universidad de Chile en su diplomado de modelación hidrológica de cuencas, que se imparte todos los años. Este año en particular, en marzo me parece que comienza, no se dictó por temas particulares, digamos, pero ahora se va a dictar prontamente, estimo que en abril. Y este año voy a estar de coordinador también de ese diplomado, así que, bueno, hago hartas cosas como ven, y por supuesto que la experiencia que tengo, la idea es que la aprovechemos no solamente en el curso, sino que hoy día, y que esto sea no un monólogo, sino que una interacción también de experiencias, y que ustedes me digan cuáles son las expectativas que tienen en el desarrollo de su carrera profesional, y eventualmente e idealmente relacionado con el curso que vamos a impartir con EPA. Entonces, como índice general de la presentación que vamos a tener, bueno, esto, como mencioné anteriormente, es siempre en el contexto de que esto es una motivación, idealmente para que ustedes finalmente tomen el curso de modelación hidrológica de la Escuela Peruana del Agua, que es el patrocinante de esta iniciativa. Y para ello lo que vamos a hacer es revisar primero un contexto actual del recurso hídrico o de la importancia de los recursos hídricos en el mundo. Luego, explicar o dar ejemplos de toma de decisiones en base a modelos hidrológicos. Perdón. Perdón. Luego, comentarles de qué se trata el curso de modelación hidrológica en términos bien generales. Ahora, acá es importante que cualquier duda que tengan, en caso de que estén interesados en tomar el curso, hagan todas las preguntas que quieran, porque además nos sirve a nosotros para eventualmente complementar el programa de este año, para efectos de cumplir las expectativas y las necesidades de la mayor cantidad de alumnos o profesionales interesados. Y finalmente vamos a ver, también como parte de esta motivación, casos de estudio relacionados con modelación hidrológica, y ahí vamos a ver aplicaciones de modelos hidrológicos en estudios, en proyectos, en un montón de cosas. Así que, como les mencioné, es súper importante que interactuemos. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. La verdad es que yo no estoy viendo el chat, entonces prefiero que en vez de levantar la mano, o no sé, si alguien levanta la mano y lo veo, perfecto, pero prefiero que me interrumpan nomás. Oye, Pablo, disculpa, una pregunta, tienes la pregunta, y ahí también podemos ir generando discusión entre todos a medida que vamos haciendo la presentación. La idea es que esto no sea rígido, sino que esto que estamos viendo acá es solamente un esquema que nos va a ayudar a no divagar demasiado, digamos, pero la idea es que lo hagamos igual, pero de forma controlada. 2.000 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable en todo el mundo. Eso es curioso cuando
uno se levanta en la mañana y lo primero que hace es abrir la llave o se ducha o lo que sea, y resulta que esta cantidad de personas no tiene acceso a agua potable. Entonces, desde ahí ya yo podría decir que necesito entonces saber para estas personas cuál es la forma de otorgarles agua potable y cuál va a ser la fuente desde la cual yo voy a extraer esa agua para, a través del uso de infraestructura adecuada, darle agua potable. Y para eso hay que saber, por ejemplo, cuánta agua disponible hay en un río, en el caso de que yo saque agua de un río. Cuánta agua disponible hay en un acuífero, en caso de que sean aguas subterráneas. Y para responder esas preguntas, uno tiene que idealizar la realidad. Vale decir, si yo sé que tengo que sacar agua de un río, y yo lo que estoy viendo es que el nivel del río es aproximadamente 2 metros, pero resulta que hay fluctuaciones del flujo, hay días que hace más calor, otros que hace más frío, otros en que llueve, otros en que no, las estaciones del año, etc. Por lo tanto, la variabilidad no es fácil de abordarla para efectos de una captación de agua, en este caso para agua potable, porque yo necesito diseñar esa obra de captación en función de todas esas fluctuaciones, y eso no se responde leyendo el diario, digamos. Para eso hay que hacer un estudio hidrológico, levantar información, especialmente ahora que tenemos montañas y montañas de información en Internet. Entonces uno puede buscar, digamos, googlear, si es que alguien ha hecho un estudio de esta zona, o de este río, o de este acuífero, y posteriormente ver cómo vamos a idealizar esta situación real mediante un modelo hidrológico. Por lo tanto, podemos decir que un modelo es una idealización de la realidad, y en general son modelos matemáticos, pueden ser modelos conceptuales, pero en este caso vamos a ver modelos matemáticos, que en verdad tienen una parte conceptual, pero lo que uno usualmente ve son modelos matemáticos que a través de ecuaciones simplifican esta realidad. 3.600 millones enfrentan la falta de servicios sanitarios seguros, un ejemplo muy importante, y 2.300 carecen de instalaciones básicas para higiene. Por lo tanto, ya con estos números, el tema agua y el conocer, por ejemplo, con cuánta agua yo dispongo de un acuífero o de un río, para solucionar esta cantidad de problemas, necesito al menos un nivel de entendimiento de los sistemas hidrológicos o hidrogeológicos a un nivel importante. Además, como les mencionaba, los riesgos, o sea, esta variabilidad de la cual hablaba, tiene que ver con el clima de cada punto donde nosotros necesitemos hacer un estudio hidrológico, y estos ríos no solamente andan solos, digamos, nacen y mueren y no pasa nada, sino que estos ríos también entregan agua a servicios alimentarios, a una central hidroeléctrica, por ejemplo, a ciudades, a parques nacionales, etc. Y por lo tanto, yo necesito, además de hacer un estudio hidrológico, por ejemplo, para saber cómo tengo que diseñar una obra hidráulica para captar, también puedo analizar y hacer un modelo hidrológico o una simplificación de un sistema hidrológico que puede ser una representación de un río que recibe agua, pero además recibe agua de una alta montaña, por ejemplo, pero además a lo largo de su camino hay diferentes actores que van tomando sus respectivos volúmenes, digamos, definidos de acuerdo a cada jurisdicción y a cada normativa de cada país, digamos. Y eso también se responde en el sentido de que si sabemos que la ciudad tiene
un pic de consumo de agua potable en el verano, porque es una playa, o sea, es un lugar costero, ahí nosotros podemos elaborar un modelo conceptual y posteriormente numérico para yo tener parametrizada el consumo de esa ciudad, de tal forma de yo poder modificar esta cantidad y ver cómo reacciona el modelo para, por ejemplo, saber si yo modifico y si llega el doble de gente y el consumo se duplica o se triplica, cómo impacta en una zona agrícola que yo tengo aguas abajo, por ejemplo. Eso también se hace a través de un modelo hidrológico. Y ahora, yendo más directamente a qué es un modelo hidrológico, como les mencionaba, son representaciones matemáticas, pueden ser conceptuales también, que simulan o que simplifican el comportamiento real de los sistemas hidrológicos, como ríos, cuencas, acuíferos, o la integración de diferentes unidades, como por ejemplo lo que vemos acá, donde tenemos una zona montañosa que a partir de la precipitación genera escorrentía, y esta escorrentía se conduce a través de este cauce superficial, que puede ser un río, un estero, pero además, a medida que va recorriendo, acá puede ser un parque nacional, por ejemplo, aquí hay una zona agrícola, entonces va consumiendo agua también del sistema, acá hay una ciudad, entonces acá mismo se muestra que hay un consumo de la ciudad, pero además la ciudad tiene una planta de tratamiento de aguas servidas, entonces hay una parte que vuelve acá al sistema. Yo puedo decir que además acá hay un embalse, y describir básicamente todos los elementos que tenemos acá, no solo a nivel superficial, sino que también a nivel subterráneo. Siempre en una cuenca yo tengo un sistema superficial y un sistema subterráneo, que puede ser que muchas veces se le menciona la cuenca, muchas veces uno dice la cuenca como la parte superficial, vale decir ríos, cobertura vegetal, etc. Y el sistema subterráneo, el acuífero, que sería esta zona de aquí, que parte aquí y termina acá, donde, bueno, esto no se muestra en el dibujo, pero la base de los acuíferos son zonas altamente impermeables, que en general corresponden a rocas basales u otro tipo de estratos que son mucho menos permeables y que permiten la acumulación de agua en función de la recarga, que se realiza de manera natural desde la precipitación, mediante un balance también con la evapotranspiración, y también recarga desde zonas agrícolas, porque las formas de riego tienen su eficiencia, y entre más baja la eficiencia, mayor es la recarga, entre comillas, la pérdida, o lo que la planta no alcanza a captar, y que se va como percolación profunda hacia el acuífero, que son estas dos flechitas que están acá. Ahora, yo, en función de esta realidad, digamos, yo tengo que elaborar un modelo conceptual primero. ¿Y qué es un modelo conceptual? El decir, por ejemplo, que el acuífero lo vamos a representar por una caja verde. Esto es notación del software WIP que vamos a ver en el taller de las últimas dos clases, donde vamos a elaborar un modelo superficial, además de un modelo hidrogeológico subterráneo, y los vamos a acoplar para representar justamente la interacción de todas estas variables y elementos que vemos acá. Entonces, además, yo puedo representar la cuenca superficial mediante este nodo, que va a generar escorrentía, que es esto de acá, esta flechita, hacia un elemento que va a ser un río, que es esto. Entonces yo le voy a echar agua desde este elemento que representa la cuenca, y también desde la cuenca, recordemos que todo esto es la cuenca, toda la parte café claro, digamos. Esto. Esta cuenca no solo va a aportar a los ríos superficialmente, sino que también va a infiltrar y va a recargar el acuífero. Entonces esta flechita representa
la recarga hacia el acuífero, que habíamos dicho que lo vamos a representar por un cuadrado verde. Y además, por ejemplo, acá hay una vertiente desde un acuífero en roca, puede ser, lo que vemos acá, y que es un aporte a la buena inundación del embalse que tenemos acá. Y esto se representa como esta flecha, que va por acá, y finalmente la resultante de ambos se acumula en este elemento, que es el triángulo verde, que es mi representación conceptual de un embalse. Entonces después, esta representación conceptual, yo la nutro de datos de precipitación, de temperatura, de humedad relativa, de velocidad del viento, etc. Y en función de las ecuaciones que gobiernan la interacción de los nodos y también la física, o la parte conceptual y la física de los modelos o de los sistemas superficiales y subterráneos respectivamente, armamos un modelo numérico que nos va a dar resultados. ¿Qué resultados? Por ejemplo, si yo quiero saber, en caso de que tengamos una sequía, ¿cuál es el caudal mínimo que yo voy a tener en este río, por ejemplo? ¿Por qué? Porque yo necesito sacar agua para una ciudad. Por lo tanto, necesito saber si ante una condición de sequía extrema yo voy a necesitar pedir a la población racionar el consumo. No sé. O en el caso de que haya una sequía también, y cómo esto impacta al riego de zonas agrícolas, acá y acá. O si es que hay una gran inundación y yo necesito saber cuáles van a ser los caudales acá para saber cuál va a ser la acumulación máxima y por ende, por ejemplo, cuánta va a ser el agua y el excedente que yo voy a necesitar evacuar hacia aguas abajo, considerando que aguas abajo haya otro cauce natural, que sería esta flechita. Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que es más o menos. Hay muchos ejemplos en Internet y muchas formas de entender un modelo hidrológico, de explicarlo, de entenderlo, pero en términos bien generales es básicamente. Entonces, quisiera preguntar si es que alguien hasta acá tiene una duda, cualquier cosa, para que también vayamos interactuando entre nosotros. Les agradecería cualquier consulta en este momento. Si no hay consulta, no hay problema en todo caso. Ya, asumo que no hay consultas, así que vamos a seguir. Hay Eh, una consulta por el chat. Perdón. Sobre el caudal ecológico, ¿qué normativas se tienen en cuenta? Las normativas de caudal ecológico, voy a volver al esquema anterior. En este caso no existe, en este ejemplo no existe una imposición de caudal hidrológico, pero en esta zona donde yo tengo una reserva natural, por ejemplo, yo puedo imponer un caudal ecológico o un caudal mínimo que debe ser respetado para efectos de conservación ecosistémica. Al menos en el caso de Chile, desconozco cuál es la normativa en Perú o en Ecuador o en el resto de Sudamérica o del mundo, pero usualmente se considera un porcentaje del caudal que escurre normalmente por el cauce, digamos. En ese caso, por ejemplo, se realizan análisis del caudal medio mensual y en función de los valores mínimos, antiguamente se calculaba
el 10 o 20% del caudal medio mensual. No recuerdo si eso eran los porcentajes, pero actualmente el porcentaje se calcula en función de criterios un poco más estrictos. Entonces, esa es al menos la forma de calcular el caudal ecológico bajo la normativa chilena. Ahora, ¿cómo yo calculo el caudal ecológico en este modelo? En particular, WIP tiene un elemento que es justamente para imponer caudales mínimos, que es una flechita rosada, que en este caso no lo tenemos lamentablemente, pero que lo vamos a ver en el curso, por supuesto, y que, por ejemplo, si yo lo pusiera acá, aquí, perdón, y antes de eso yo tengo algún consumo, yo estoy forzando al modelo a que en cualquier condición el flujo en ese lugar, el caudal en ese lugar sea siempre mayor o igual a tal valor. Y ese es el caudal ecológico. Hay muchas formas de definirlo en el modelo, pero finalmente es cómo yo decido imponer esta condición en la interfaz del software, en este caso WIP. No sé si respondí a la pregunta o tienen alguna otra duda. Ya, voy a seguir. Respecto a toma de decisiones, esto quizás más relacionado con la ingeniería, en base a modelos hidrológicos, lo que les mencionaba recién, diseño de infraestructura hidráulica. Para efectos de embalse, por ejemplo, yo necesito saber cuál va a ser la disponibilidad hídrica a largo plazo a una escala mensual y posteriormente anual, para efectos de saber con cuánta agua yo cuento para acumular y posteriormente regar. Ahora, por otra parte, también yo necesito diseñar las obras de emergencia de un embalse, que están asociados a eventos extremos, vale decir, caudales instantáneos diarios o caudales medios diarios, donde la forma de calcular ambos son absolutamente diferentes porque son objetivos o respuestas a preguntas diferentes. Y en este caso, por ejemplo, en un contexto de cambio climático, donde en algunas partes del mundo, o al menos en zonas costeras y sierra del cordón entre Chile y Perú, digamos, la disponibilidad probablemente va a ir decreciendo en las zonas donde haya un aumento en el nivel de agresividad de la sequía, pero de acuerdo a los estudios que se han realizado en cambio climático y también a las observaciones que se han dado el último tiempo, de hecho ahora en Chile está lloviendo, en Santiago, en la zona centro-sur, y es muy probable que hayan desbordes de río en la zona sur donde hay infraestructura de riego y que ya fue en julio afectada por estos eventos. Y para eso yo también necesito modelar estos eventos extremos. Entonces, para saber cómo puedo proteger esta infraestructura de riego, o para saber qué tanto va a exacerbarse los eventos extremos para diseñar una obra hidráulica de manejo de crecidas o una obra de emergencia. También gestión de sequías y escasez hídrica, lo que mencionaba recién. Para también analizar la proyección del cambio climático, que era lo que le mencionaba, y también la evaluación del efecto de actividades humanas en los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua. Entonces, un poco esto es el resumen de lo que hemos hablado, de lo que les he explicado. Y más adelante también lo que tenemos es pronósticos de inundaciones, que es el caso de lo que espero no pase entre hoy día y mañana, entre hoy día y la noche y mañana, en la zona centro-sur de Chile.
Y bueno, todos estos conceptos y toda esta información lo vamos a ver de una forma detallada, o sea, el cómo elaborar modelos hidrológicos en este contexto donde se requiere contar con profesionales especializados y que cuenten con herramientas de modelación, porque hay muchas preguntas que responder, no solo en el área de la ingeniería hidráulica, sino que en el área de sistemas ambientales, en el área de análisis territoriales o gestión de inundaciones, y así en minería. Bueno, podemos dar un montón de ejemplos, y a través de este curso lo que vamos a hacer es, eh, por medio de la realización de 8 clases, que es cada uno de estos temas, vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos y luego las herramientas para elaborar primero un modelo hidrológico superficial, luego un modelo hidrológico subterráneo. En particular este subterráneo se los voy a entregar más o menos hecho, para luego ver cómo esto se integra en un modelo que tiene una parte superficial y otra subterránea, a través de la cual vamos a responder las preguntas que tengamos, que idealmente las podríamos elaborar en conjunto, de acuerdo a cada una de sus necesidades, de acuerdo al trabajo que cada uno puede tener, por ejemplo, para finalmente en las últimas 2 clases hacer un taller de la elaboración de un modelo en WIP, primero superficial, luego ver cómo y explorar las características del modelo subterráneo para posteriormente acoplarlo y ver resultados en la última clase. Y como estos talleres son justamente instancias de trabajo en grupo o de resolución de dudas, por supuesto, siempre con un esquema basado en las diapositivas que yo les voy a mostrar y con las cuales voy a darles una guía, es necesario, dado esto, elaborar posteriormente al tema 8 un informe, que será evaluado, o sea, que será revisado, y será la forma a través del cual vamos a entregarles una calificación para que ustedes tengan una retroalimentación respecto al trabajo que realizaron. Rápidamente, el curso se trata de vamos a ver una introducción al sistema hidrológico, cuáles son los elementos. Luego, qué son los modelos hidrológicos, cómo se calibran y cómo debemos manejar la incertidumbre, especialmente en estos tiempos de cambio donde tenemos no solo el cambio climático, sino que hay cambios en los países, lo que implica que hayan cambios en sus actividades económicas, lo que implica que los consumos de una cuenca, según esas afectaciones de las actividades económicas, se modifiquen. Por lo tanto, las cuencas siempre son elementos dinámicos, no solo desde el punto de vista de cómo el clima impacta sobre ellos, sino que también cómo la misma sociedad y los mismos países van evolucionando, o muchas veces involucionando, y que esto impacta, por ejemplo, por cierto, al sistema hidrológico. Luego una introducción a la informática, donde vamos a ver las herramientas que necesitamos para elaborar, herramientas básicas y generales que necesitamos para elaborar modelos hidrológicos, principalmente relacionadas con herramientas SIG, y manejo de archivos raster, archivos shapes, y otro tipo de archivos que necesitemos para la elaboración de mapas para el informe, la elaboración de perfiles, si es que yo necesito generar resultados, para el resumen de información georreferenciada, etcétera, etcétera. Todo esto lo voy a ir mostrando de todas formas en el curso, para luego pasar a la explicación detallada de qué es un modelo hidrológico superficial, también subterráneo, el sistema subterráneo, luego cómo los integramos, y finalmente hacer el taller. Casos de estudio,
al menos en Chile, tenemos, por ejemplo, la cuenca del Choapa, del río Choapa, que tiene, en este caso, el río Illapel como afluente, el río Chalinga, y este es el río Choapa, donde un modelo superficial incluiría todos estos aportes de agua, todas las demandas que puedan haber. Esta es una cuenca principalmente agrícola, pero en esta zona, en esta zona cordillerana o precordillerana, hay una de las más grandes mineras para efectos de exportación de concentrado de cobre del mundo, que se llama Minera Los Pelambres, y que de hecho en Perú mineras similares que generan o que exportan concentrado de cobre y que trabajan relay también, ese tipo de cosas, que también podemos conversarla en el curso, por cierto, son muy parecidas a esta, y por lo tanto tiene sus consumos que afectan a los caudales de este río. Por acá hay embalses, por lo tanto también afecta a la dinámica de esta cuenca. Por lo tanto, yo puedo a partir de esta información elaborar un modelo superficial, y de hecho existe un modelo superficial de esta cuenca. Pero también necesitamos elaborar un modelo subterráneo en función de, y para eso necesitamos saber cómo es el acuífero. Entonces, en este caso, la cuenca es muy encajonada, lo que genera que el relleno sedimentario o la zona donde efectivamente hay acuífero y donde yo puedo perforar un pozo y sacar agua, es esta, toda esta zona pintada que vemos acá. Y en función de eso, y de, por ejemplo, los pozos que yo tengo consumiendo agua, y las zonas de recarga, según las zonas de alta montaña, según lo que precipita, y según una obra, por ejemplo, que tengamos de recarga artificial, o presencia de zonas agrícolas, yo voy a elaborar un modelo hidrogeológico y eventualmente los voy a integrar. Otro caso de estudio puede ser el análisis, por ejemplo, en función de cuál es la variación de la precipitación o del clima, cómo va a impactar en la recarga, no solo superficial hacia el acuífero, sino que también superficial desde un río, que son estas flechitas de acá, en el nivel de un pozo de observación que podamos tener acá, o que pueda ser un nivel de un pozo que tengamos en nuestra casa, o en una universidad, etc. Dada una condición o ciertas características de la cuenca, que son, por ejemplo, lo que vemos acá, que existe cierta cubierta vegetal, que acá hay un río, que esta es una zona más bien plana, con zonas quizás más montañosas hacia aguas arriba, etc. Y si yo alimento del modelo que yo desarrollo con estas variables, las variabilidades que tengan estas variables se van a ver reflejadas finalmente en el nivel subterráneo, que son estas líneas negras. Esto es una proyección para, o sea, es la calibración que se hizo para un modelo con datos de 1992 hasta 2004, que son estos puntos azules, y posteriormente, en base a esa calibración, porque esta línea negra es lo que calculó el modelo para el nivel de este pozo, en función a cómo fue variando la oferta, o sea, la recarga al acuífero, y la demanda, o sea, los pozos, por ejemplo, que existen en el sistema, para llegar a este resultado del nivel. Y posteriormente en este trabajo, particularmente lo que hicimos fue, dijimos, a ver qué pasa si estas variables climáticas varían en función de modelos o resultados de modelos de circulación general representativos de cambio climático que tienen datos de precipitación y temperatura desde 2020, que era el año actual en ese momento, hasta 2050, 2060 me parece que era la longitud de esta información, y con eso, utilizando el modelo ya calibrado, se hizo una proyección de niveles con dos escenarios, digamos, porque acá tenemos el rojo es un modelo,
y el morado es otro modelo, donde el rojo se llama CISAILO, o sea, lo elaboró, en este caso, una entidad, no sé si privada o gubernamental de Australia, pero que son especialistas en recursos hídricos, y otro nombre de un producto asociado a un modelo de circulación general, el CCM4, que también lo hizo otra universidad u otro actor privado, empresa, etc. Y esa es la presentación que tenía preparada. Y ahora sí sería ideal que podamos, o que puedan ustedes hacer las consultas de todo tipo, no solamente respecto al curso, sino que también dudas que puedan tener en función de lo que hacen en sus trabajos, si es que trabajan en algo, similar a lo que vimos en la presentación, o si es que quieren, si es que tienen dudas asociadas al proceso de aprendizaje que están planificando, etc. Así que dejo el micrófono abierto para quien quiera realizar sus consultas. Hola Pablo, Hola Giselle, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Bueno, yo tengo varias consultas, así que voy a aprovechar. Bueno, yo estoy viviendo actualmente en la comuna de Punitaqui, que queda acá en la cuarta región, donde lamentablemente este invierno estamos con una ola de calor que se está transformando realmente en un verano anticipado. Hoy día estamos con 26 grados y mañana hay pronosticado 30, ¿ya? Mi pregunta va a lo siguiente, Pablo. Tú hablas de que para realizar modelos hidrológicos, uno tiene que tener en cuenta el clima, ¿cierto? Cómo se comporta en cada lugar, pero bueno, yo me ligo mucho a la parte social. Trabajé muchos años en la municipalidad de Copiapó, donde estaba encargada de la Mesa Verde, y bueno, me vine a vivir a Punitaqui, entré a trabajar a la municipalidad de Punitaqui, donde me dejaron encargada de la mesa hídrica, la cual no funcionó. Yo salí de la municipalidad y no funcionó porque la verdad es que no existen las voluntades para trabajar. La gente, lamentablemente, donde yo estoy ahora, y no quiero que se tome a mal, no entiende lo que significa realizar estudios, levantamiento de información, ni tampoco un estudio hidrogeológico con el cual Punitaqui no cuenta. Solamente existe, y yo lo leí, que me lo conseguí a través de la DGA, un estudio de cuenca, pero del río Limarí, que fue el informe final del año 2020, donde se abarcó parte de lo que era Punitaqui en el área De hecho, agrícola, que mostré en la presentación. claro, la sección de canalista, etc. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, yo insistí mucho a las autoridades, y estoy hablando de las autoridades regionales y las autoridades locales, a realizar el estudio hidrogeológico, porque es de suma importancia saber con cuánta agua contamos para poder estructurar la localidad. Pero aún así no existió ninguna voluntad desde ningún punto, o sea, estamos hablando desde la DOH, la DGA, el gobierno regional, nadie. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? Tú que trabajas para el Ministerio de Agricultura. Punitaqui es una zona ganadera, una zona agrícola. Las personas lamentablemente que residen en sectores rurales como Punitaqui no cuentan con niveles de estudios ni tampoco con niveles de entendimiento quizás para entender que necesitamos levantar información, necesitamos gestionar un estudio hidrogeológico y a través de eso poder también dar soluciones que sean concretas para las personas. Porque hace poco vino el gobierno en terreno acá a Punitaqui
se pensó que se iba a dar como una charla medioambiental, crisis medio ambiente, crisis de escasez hídrica y demás, pero de lo único que hablaron es que ahora por resolución la DGA está pidiendo un caudalímetro en los pozos para medir cuánta agua está sacando la gente. Entonces yo fui a esa reunión y yo dije, oye, me vas a disculpar, le dije yo, vienen como 20 años atrasados, le están pidiendo a la gente que compre un caudalímetro para saber cuánta agua están sacando de los pozos, sin saber cuánta agua queda en Punitaqui. O sea, ¿no creen que es mejor primero levantar información, levantar un estudio? Yo le dije, Punitaqui hace 6 años está recibiendo decretos por escasez hídrica, o sea, estamos en alerta roja, vamos a hacer el próximo Petorca, junto con Río Hurtado, Montepatria, El Palqui, y somos sectores olvidados. Entonces, yo en este momento trabajo con juntas de vecinos, trabajo desde el ámbito social, pero yo no cuento con los recursos ni tampoco con los conocimientos para levantar un estudio. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿a quién se le pide ayuda si el Estado no llega? Perdón, yo te puedo responder en función de mi experiencia y también siendo como lo más concreto posible. En particular, si se requiere un estudio hidrológico e hidrogeológico para una localidad, en particular la Comisión Nacional de Riego tiene una vía a través de la cual un interesado puede enviar un oficio dirigida al secretario ejecutivo, y de esa forma se dice, nosotros requerimos de este estudio, digamos, y se hace. Así que en ese sentido, si es que todavía estás interesada, digamos, puedo ayudarte con eso y no tengo ningún problema. Ahora, ¿cómo se acercan la DGA, la DOH y el GORE al territorio? Ahí honestamente no me manejo mucho, pero sí, los GORE siempre tienen recursos que se utilizan muchas veces en soluciones, pero de qué depende los lugares que ellos seleccionan para distribuir esos recursos, ahí ya no puedo responder, digamos. Pero eso, otra forma es a través de fundaciones, eh, otra forma es a través de eh, otras municipalidades, en caso de que tengan algún equipo. Eh, y bueno, y la forma más directa es realizar una licitación en la misma comuna, pero en el caso de que no hayan fondos, eh, ahí la gestión que puede hacer la comuna a efectos de conseguir más fondos tampoco es un tema en el que yo me pueda referir, digamos, pero esa se me ocurre que son las principales formas y te ofrezco mi ayuda, digamos, si es que aún necesita resolver el tema de Punitaqui. Sí, gracias, Pablo. ¿Alguna otra consulta? ¿Señor, nadie tiene ninguna consulta? Nada. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, Ah, Gabriela. Gracias por el curso, pues lo seguimos desde Rumania. Estamos aquí con unas estudiantes. Em, Muchas gracias por la introducción. Mi pregunta es parecida a la pregunta de la compañera. Pues aquí en Rumania tenemos el mismo problema, que las autoridades no colaboran y no nos dan datos. Y entonces mi pregunta sería, con este modelo que usted presentó, el web si estoy bien en la pronunciación, Sí. ¿qué tan sensible es a lo poco de datos con los que lo podemos alimentar? Si no tenemos casi nada sobre el agua del acuífero, la hidrogeología de la zona, todavía podemos utilizar el modelo si solo tenemos, digamos, el caudal del río, eh, algunas utilizaciones, pero no todas, porque no son todas reportadas a las autoridades, o
no tenemos nosotros información. ¿Todavía se puede utilizar el modelo? Esto, lo que tú mencionas, es súper importante y tiene que ver con cómo nosotros calibramos un modelo. En función de lo que hay en la cuenca, yo elaboro un modelo conceptual, pero luego tengo que adecuar, digamos, este modelo conceptual a los datos que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo datos? Tengo que buscar datos en cuencas similares o en cuencas de similares características en términos de cota y de clima, donde sí existan mediciones de caudal o de niveles subterráneos o de precipitaciones, todas las variables que necesitamos nutrir para, como input del modelo, y también cuáles son los resultados que yo necesito generar. Por ejemplo, cuando yo tengo un control fluviométrico en otra cuenca, de características similares a la que yo estoy estudiando, lo que puedo hacer es esos datos, usarlos en esta cuenca, pero considerando las diferencias, por ejemplo, de tamaño entre ambas cuencas. Por ejemplo, o puedo utilizar imágenes satelitales para generar las precipitaciones que han habido desde los últimos años, aunque yo no tenga una estación de precipitación en esa zona. Pero ahora hay mucha información satelital, entonces podemos recurrir a eso. Podemos también analizar estudios anteriores, no solo de el área de donde nosotros estamos, sino que también el de alguna cuenca, ojalá cercana, pero principalmente con características hidrológicas similares, y en general yo diría, o sea, siempre este curso me gustaría dictarlo en modo actual, digamos, o futuro. Actualmente con Google, ChatGPT y un montón de herramientas, ustedes pueden obtener, o al menos obtener una guía de cómo yo puedo conseguir información para un estudio hidrológico o para un modelo hidrológico de un lugar determinado. Así que, ahora, por otra parte, si yo necesito hacerlo, pero no recibo ayuda del Estado para realizarlo, tengo dos opciones: o adquiero las herramientas para hacerlo y lo hago, o subcontrato o me consigo un profesional y lo hago, o me acerco a las autoridades y les digo, necesito este estudio, ¿cómo me puedes ayudar a hacerlo, digamos? Ahora, esa es la forma más difícil, creo yo, pero así es como se comienza al menos haciendo todo. Sí, el problema es que con todo lo que pasa en la superficie se puede resolver más o menos, porque tenemos datos de lluvia, caudales, no hay problema, pero con las utilizaciones a veces no existen datos oficiales. ¿Quién utiliza, quién toma agua para diferentes utilizaciones? Y dos, el más grande problema es con el subterráneo, porque nosotros nos basamos los estudios actualmente en gran mayoría en lo que se hizo antes de este periodo de los últimos 30 años. Lo que tenemos como las cartas, las mapas más viejas de la hidrogeología, pero cambió mucho, como también los recursos de agua y todo lo que es a la disposición en el subterráneo, y ahora no sé si lo que podemos sacar de los documentos más viejos es todavía actual en estos últimos 30 años. Y por eso sí creo que la única forma es de contratar a alguien para hacer un estudio nuevo, posiblemente, porque tuve una experiencia también con las autoridades. Sí a veces te dan unas informaciones, pero son muy pocas y solo te dan lo que puedes encontrar tú solo en los libros y no te ayuda mucho, como estimaciones de volúmenes de agua. Y
lo que se necesita para armar un modelo. Lo que dice respecto a los consumos, a la demanda hídrica, es un tema súper importante porque un modelo hidrológico, o al menos lo que yo necesito analizar en un modelo hidrológico, es cuánta agua llega, o la oferta, y cuánta agua sale del sistema, o la demanda. El cuánta agua llega se resuelve en caso de yo no tener controles fluviométricos o pluviométricos. Yo puedo, con información cercana, digamos, ver y calibrar el modelo de alguna forma. Pero para efectos de determinar la demanda, hay que conocer la situación actual y eventualmente la situación o la evolución de la situación histórica. Y para eso, para la situación actual, yo necesito hacer un levantamiento de información idealmente actual de cuáles son las industrias, cuáles son las agrícolas, y ahí las fuentes de información pueden ser variadísimas. O sea, y también lo que menciona es, claro, cada país también tiene su propio nivel de información. Por ejemplo, no sé, en Chile, no sé cuál será el caso en Rumania, pero en Chile hay unos listados de todos los pozos que hay, no todos los pozos, pero cierta cantidad se llaman derechos de aprovechamiento de agua subterráneos, perdón, todos los que están constituidos, todos esos derechos constituidos en una zona, y uno los puede ver en un mapa. Entonces, ¿Se puede consultar? sí, está en internet, digamos. Es estupendo. Está en internet. Nosotros Y algunos tienen mediciones de niveles, y bueno, el tema es que no están todos los pozos que existen en Chile, digamos, o en la cuenca. Entonces eso yo tengo que complementarlo, pero al menos tenemos ese punto inicial que me ayuda, digamos. O si hay una empresa de agua potable que está consumiendo agua, yo necesitaría tener una reunión con ellos y que me den datos de su consumo, o puedo ir a mirar cuál es la envergadura de las obras y quizás indirectamente estimar cuánta es el agua que extraen, pero justamente, o sea, una cosa es ver cuál es la oferta que yo voy a tener en el sistema, y otra cosa es cuál es la demanda que yo voy a tener en el sistema, y otra cosa es cómo yo caracterizo o modelo el sistema subterráneo. En este caso también hay información libre que podemos obtener acá en Chile. No sé cuál será nuevamente el caso en Rumania, pero existen acá, bueno, estudios, y existen cartas, como que es lo que tú mencionabas, pero ahí ya va en el criterio del profesional, porque por ejemplo, estructuras geológicas, esas no van a cambiar en el tiempo, digamos, al menos del orden de 100, 200 años. Sí, pero tampoco podemos estimar el volumen desde allá. Necesitamos claro, algo más. pero se puede hacer quizás con mediciones que no sean tan invasivas como pruebas geofísicas, sondajes eléctricos verticales, por ejemplo, o algo así, para conocer en primer lugar cuáles son los diferentes estratos que yo tengo. Si tengo más dinero, puedo hacer un sondaje, y eso también me va a dar los estratos. Y eventualmente, si yo tengo información de algún otro estudio que haya mencionado características de este acuífero, yo también lo puedo utilizar para nutrir un modelo. Ahora, claro, en la constitución de estos derechos de aprovechamiento de agua en Chile, para constituirlo yo necesito hacer una prueba de bombeo del pozo. Y ahí, con esa información, yo puedo calcular la conductividad y el coeficiente de almacenamiento del acuífero. Entonces, en función de la cantidad de información que yo pueda tener, puedo hacer estimaciones respecto a las características hidráulicas e hidrogeológicas del sistema subterráneo, y la calidad de esta información y la cantidad va a definir las limitaciones de mi modelo y qué tanto error pueda tener o incertezas podamos tener en los resultados. Sí, entiendo. Muchas gracias. Pues sí, me doy cuenta que en su país hay mucho más
información al respecto No, de pero los datos en ese geológicos. sentido, en ese sentido, de la misma forma como le mencioné, le respondí a la compañera anterior, ustedes me pueden ubicar por LinkedIn o a través de Marilyn, conseguirse mi WhatsApp, pero en ese sentido abierto a cualquier cosa que yo les pueda ayudar, o de repente ayudarlos a googlear información que pueda haber en Rumania que tú no hayas. Para saber qué buscar, dónde buscar. Exacto, exacto, Ujú. exacto. Así que Muchísimas gracias. Toda mi colaboración. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. Acerca del tema de calidad del agua, ¿hasta qué punto es posible realizar la modelación o no es posible? Es posible utilizar el modelo para gestión de embalses que tienen floraciones alcales nocivas. En particular, el tema de la calidad de agua, para ser bien honesto, no se aborda en detalle en este curso. En particular, WIP tiene un módulo de calidad de agua, pero tiene que ver con otro tipo de preguntas a las cuales yo necesito dar respuesta. Y en este curso en particular, sí vamos a abordar la gestión de embalses, pero honestamente no conozco lo que son las floraciones algales nocivas, pero si nosotros tenemos la forma de, o tú me puedes ayudar con la ecuación o con la forma como evolucionan estas floraciones en el tiempo en función de, no sé, el nivel del embalse o lo que corresponda, eso nosotros lo podemos integrar al modelo. Ahora, si necesitamos dar respuestas a ciertos modelos de calidad de aguas, si yo tengo un modelo de calidad de aguas externo que reciba, por ejemplo, como input caudales en el tiempo, yo puedo utilizar WIP para generar esas series de caudales e ingresarlas a este modelo externo. Entonces, sería súper interesante que quizás en el curso o por medio correo, lo que te acomode más, me profundices un poco de qué se trata este tema que tú estás estudiando y ver cómo podemos darle respuesta en base a las herramientas que vamos a ver en el curso. ¿Alguna otra consulta? Sí, Pablo, tenemos una consulta por Facebook. No, parece que no. Por WhatsApp me parece que se han mandado consultas también, docente. Ah, perfecto. Ya, ahora voy a leer otra consulta que me acaban de enviar. Saludos, les saluda George. ¿Dónde se pueden encontrar capacitaciones gratuitas del modelamiento con este software? Y por supuesto, ¿dónde poder acceder al software? Yo tengo documentos que te puedo facilitar que caracterizan el software y ayudan a entenderlo, digamos, pero un curso propiamente tal, la verdad desconozco porque además WIP es un software pagado. Ahora tú puedes descargar desde la página de WIP, toda esta información te la puedo compartir por medio de correo, pero toda esta información la puedes encontrar también en la página de WIP, desde donde puedes descargar un demo que te sirve para ver modelos, o no modificarlos, o armar y modificar los modelos con cierta cantidad limitada de elementos y de nodos. Así que en función de tus necesidades, quizás esta versión gratis te puede servir, o quizás te puede servir para aprender mientras, o para explorar modelos existentes, digamos. Pero por supuesto, te recomiendo tomar el curso
para efectos de un entendimiento más detallado y asistido, por cierto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más consultas, no sé, chicos de EPA me pueden escuchar, pero por mi parte, como les mencioné, bueno, agradecerles su asistencia y cualquier cosa que necesiten, lo que yo les pueda ayudar, no solo a través del curso, sino que de repente con dudas como las que se han dado acá, lo que los pueda ayudar, cuenten con mi asistencia, digamos, y los espero en el curso que se comenzará a dictar en el mes de septiembre, por supuesto siempre liderado por la Escuela Peruana del Agua, perdón. Eso, no sé si hay algo más que agregar, y si no, damos por finalizada esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Chao, chao. Pablo. Gracias. Chao. Gracias. Buen fin de semana.